Hola, 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 muy buenas tardes, noches por allá por Loja. Me siento muy contento de platicar con ustedes esta tarde y el motivo de mi alegría es porque conozco Loja, estuve hace algunos meses por allá, probé el café maravilloso y porque estuve en la universidad de ustedes. Entonces me siento muy contento de ahora estar acompañándolos también, aunque sea ya desde México, en línea, y con un tema siempre polémico. Yo sé que ya han llevado prácticamente todo el diplomado y vamos a enfocar lo aprendido al punto de vista de tecnología, que a mi juicio considero que hoy el grado, pregrado, licenciatura en Derecho, siempre en el último semestre hay que dejar un curso, o en los últimos meses, depende, hay que dejar un curso donde estudiemos todo lo aprendido de la carrera, del grado, pero para enfocado a escenarios de tecnología. Entonces, para entrar en materia, como ya yo voy a compartir algunas pantallas, voy platicando con ustedes para intentar que no sea tan pesado, pues yo sé que ya es un poquito más noche por allá, vamos iniciando la semana, entonces voy a hacer lo menos aburrido posible. Si están aburriendo, me levantan la manita y hacemos un receso. Una consulta, son 2 horas, hacemos un receso de intermedio no sé cómo es aquí, hay un receso de la mitad, o cómo. ¿Me pueden ayudar con eso? Sí, estimado, bueno, aquí sería más bien cómo lo consideraría usted. A ver si también el tema de preguntas se hace al final de cada hora, una ronda de 10 minutos de preguntas puede ser. Esto con la Perfecto, finalidad de que los participantes se sientan a gusto con la clase. perfecto, perfecto. Entonces, vamos a platicar. Aquí en México es 1 hora menos en Ciudad de México que la que tienen allá, y donde yo vivo son 2 horas menos que en Ecuador. Yo tengo las 5:08, ustedes tienen las 7:08. Entonces, vamos a platicar hasta las 8:10 de ustedes. 8:10 de ustedes. No, hasta las 8 de ustedes, perdón, y hacemos una pausa de 10 minutos. Entonces, comparto la pantalla con ustedes. Un segundito, por favor. Compartir pantalla. Me escucho y se ve, ¿verdad? Ambas, me escucho y se ve, ¿verdad? Por favor, ahí Sí, interrúmpanme. se escucha y se ve las Ah, diapositivas. perfecto, perfecto. Entonces, para empezar, vamos a hablar de un tema, pregunta, ¿no? Ahí me irán respondiendo en sus casas o me pueden interrumpir con toda confianza. Y ustedes interrúmpanme, porque como yo estoy viendo nada más mis diapositivas, no veo si levantan la mano, así que ustedes interrúmpanme con confianza, abran el micrófono. Es una plática, ¿no? Realmente es una plática. Yo, sí, así lo veo. Si alguien es futbolero y le encanta el fútbol, entonces, o la literatura, pues uno está hablando de lo que le apasiona, pero obviamente pues es una conversación, así que con toda la confianza interrúmpanme. Bueno, en primer lugar, eh, les hago esta pregunta. Digo, si alguien quiere contestar adelante y si no, lo dejo para la reflexión personal. Hablar de cuarta revolución industrial, de tecnología, ¿será este, ajeno al derecho o pertenece a la ciencia jurídica? eh, Porque, pues bueno, algunos consideran, ¿no? Pues que tenemos que hacer nosotros abogados hablando de inteligencia artificial, de robots, de drones, eh, ¿qué más se les ocurre? De Big Data, de
neuroderechos, de, de ChatGPT, del metaverso, de, de computación cuántica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Realmente esto pertenece a los abogados o los abogados estamos en temas ajenos? Algunos podemos decir, realmente no tiene nada que ver con la ciencia jurídica. Por eso estos temas de cuarta revolución industrial y de derecho y tecnología los tiene que dar un informático, ¿no? Teoría uno. Teoría 2. Sí, sí tiene que ver con la ciencia jurídica porque el derecho es una ciencia social. Y si consideramos que la ciencia social, sí, perdón, si consideramos que las relaciones sociales y la sociedad ha mutado a ser una sociedad digital, una sociedad de cuarta revolución industrial, y si el derecho es una ciencia social, entonces es una novedad del derecho. Y podemos ahí ir hablando de estos temas y decir, bueno, entonces cuando surge la máquina de escribir y ya no usamos las plumas y los bolígrafos ni la escritura a mano, el derecho tuvo que intervenir ahí porque era un avance tecnológico. ¿Y qué decir entonces cuando viene el Internet? Tendría que aparecer una rama del derecho que se llamaba derecho e Internet porque la sociedad mutó. Algunos dicen que sí, yo digo que no, me sumo a la teoría de los que creemos que no, porque no había una transformación de la sociedad a los niveles que tenemos hoy. Todos los actos jurídicos que realizamos todos los días, las compras, el uso de plataformas digitales para consumir algún producto o servicio, compartir ideas, informarnos, las actividades que tienen consecuencias jurídicas, eh, pues no las hacemos de manera aislada, una vez al año, una vez al mes. Es lo que estamos haciendo todos los días, compartiendo datos todos los días, con derechos y obligaciones todos los días en entornos digitales. Entonces, ya podemos decir que el derecho sí tiene que estudiar los temas de tecnología, porque hoy en esta cuarta revolución industrial sí se transformó completamente la manera de relacionarse de la sociedad, ¿no? Entonces, viene el derecho para prevenir problemas que son inéditos, porque mientras la tecnología va volando, la regulación va caminando, es imposible ir adelante, y para saber cuándo sí regular, cuándo no regular, cuándo permitir la autorregulación, cuándo hablar de mejora regulatoria. Pero ¿cómo vamos a saber esto si no entendemos qué consecuencias jurídicas tiene el uso de tecnología, si no entendemos que las tecnologías tienen que ser desarrolladas a la luz de los derechos humanos y que las personas y los usuarios tienen que ser la finalidad en la creación, desarrollo y uso de tecnología? Bien, entonces, la cuarta revolución industrial con los fenómenos e inéditos que ella conlleva, habla a grosso modo de las transformaciones sociales y jurídicas de los últimos 12 años, no solo en Ecuador, en México, en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Es imposible que neguemos la dependencia que tenemos de las tecnologías porque, como menciono, todos los días realizamos actos jurídicos mediante herramientas digitales. Y al ser el derecho una ciencia social, si se transforma la sociedad, el derecho lo hace paralelamente. Entonces hoy no podemos hablar de manera exclusiva del derecho. Tenemos que entender, es un reto más allá para los juristas, porque hoy tenemos que estudiar la convergencia entre el derecho y estas novedades que han transformado la manera de relacionarnos de una forma nunca antes vista, nunca antes imaginada. Entonces el reto es encontrar esta convergencia entre derecho y cuarta revolución industrial para que todos los objetivos y las finalidades por las que existe el derecho sigan vigentes. Entonces dejo aquí dos reflexiones. Eh, Todos los días realizamos
compras, transferencias interbancarias, celebramos contratos, utilizamos aplicaciones para viajar, comunicarnos, trabajar, estudiar, buscar información, subir información, almacenar datos, trabajar, no importa si es de manera de teletrabajo o trabajar en una plataforma digital, ¿no? Esto es uno de tantos elementos que conforman la cuarta revolución industrial. Y nos dice la magistrada Adriana Campusanos, que tiene un libro que les recomiendo, que se llama Inteligencia Artificial para Abogados, y es tiempo, nos indica que la cuarta revolución industrial se caracteriza porque las actividades del ser humano son afectadas por el uso de sistemas y máquinas que serán capaces de sustituir el trabajo poco calificado de los seres humanos debido a su capacidad de realizar tareas en tiempos menores, con costos inferiores y con una efectividad y precisión muy superiores a las humanas. Aquí dejo otras dos preguntas para que si alguien quiere interrumpirme lo haga y si no, de manera personal lo vaya analizando. ¿Será entonces que la profesión de los abogados se va a extinguir o será que los abogados vamos a ser eh, sustituidos o será que los ingenieros en sistemas y los que desarrollan tecnología realizarán la función jurídica? Eso es una teoría. Teoría 2 y yo me sumo a ella. Los abogados no desaparecemos ni hoy ni mañana, solamente los abogados que no sepan estudiar, ni relacionarse, ni practicar en esta convergencia de derecho y tecnología. Los abogados que sepamos cómo utilizar la tecnología para mejorar nuestra prestación de servicios jurídicos, somos los que no vamos a desaparecer. Los abogados que no se adapten a estos tiempos de cuarta revolución industrial son los que sí van a ser sustituidos. Y bueno, ¿cómo enfada este profesor con cuarta revolución industrial y cuarta revolución industrial y cuarta revolución industrial? Pero ¿qué es eso? ¿A quién se le ocurrió o en qué consiste? ¿Quién acuñó el término? Como mencionaba, pues es algo que no es jurídico, que se une a lo jurídico después de las consecuencias sociales que ha causado. Por ello, el concepto no lo da un abogado, un economista en el Foro Económico Mundial, el alemán Klaus Schwab, que nos dice, y aquí cité textualmente lo que él explicó en este foro, que también lo tienen en un libro que así se llama, Cuarta Revolución Industrial, lo pueden encontrar gratuito en internet por Editorial El Debate. Y él, les digo, aquí lo puse al pie de la letra, en posibilidades ilimitadas de tener miles de millones de personas conectadas mediante dispositivos móviles. Ojo, no hice miles de personas, no hice millones de personas. Significa que estamos interconectados todas las personas del globo terráqueo, ¿no? Mediante dispositivos móviles. Esto provoca a un poder de procesamiento y almacenamiento y acceso al conocimiento inimaginables, sin precedentes. La cuarta revolución industrial se caracteriza también por los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, los vehículos autónomos, la impresión 3D, la 4D, la nanotecnología, biotecnología, la ciencia de materiales, el almacenamiento de energía y la computación cuántica. Concluye el profesor Klaus Schwab, indicando que muchas de estas innovaciones están en sus albores, pero ya están llegando a un punto de inflexión en su desarrollo. Y estas tecnologías se presentan en mundos físicos, digitales y biológicos. Es decir, en un mundo físico, las actividades cotidianas que realizábamos en otros años, pero acompañadas de tecnología para hacer más fácil nuestras actividades. Cuando es en el mundo digital, es cuando surgen nuevos escenarios que en el mundo físico no existían y que solamente se pueden hacer eh, a través de plataformas digitales. Por ejemplo, las redes del metaverso y el biológico, cuando se pueden ya imprimir órganos, un riñón,
que puede, con la precisión de hacer un trasplante, entonces, donde también ha influido bastante en la medicina. Ojo, esto lo dijo hace más de 10 años, en el 2011, en el Foro Económico Mundial. Yo les pregunto también, para que lo analicen, ¿será nuevo entonces hablar de todos estos temas? ¿O ya es algo viejito, algo obsoleto? ¿O nos estábamos tardando en las carreras y facultades y en los grados de derecho de hablar de tecnología? Bueno, entonces concluyo que si hoy la realidad social es novedosa porque abarca escenarios de tecnología donde en todo momento estamos vinculados sociedad, derecho y tecnología, y por otra, si el derecho existe para intentar regular la realidad social, sería ilógico no estudiar la convergencia entre el derecho y la cuarta revolución industrial. Me detengo aquí. Dije con toda intención que estamos vinculados sociedad, derecho y tecnología. Pero estamos hablando de derecho administrativo. Hay un elemento que también está conectado en todo momento con estos tres características, que es el gobierno. Sociedad, derecho, tecnología y gobierno estamos interconectados como nunca antes visto. Podemos estar realizando consultas, gestiones de lo público, observando las actuaciones del gobierno, nosotros sociedad, a través de la tecnología y también esta relación que tengamos, gobierno, eh, personas, gobierno, plataformas digitales, personas, plataformas digitales, también tiene consecuencias jurídicas. Hay sujetos obligados y hay sujetos de derechos. Entonces, hay un elemento bien importante para el derecho administrativo. En el ciberespacio hay relaciones sociedad-gobierno. En el ciberespacio, la sociedad participa con mayor facilidad de las gestiones de lo público. En el ciberespacio es más fácil vigilar las actuaciones de los funcionarios y tener respuestas más inmediatas. Y también el uso de tecnología facilita que los funcionarios cumplan con sus obligaciones y facilita a las personas estar informadas con todos los gastos de lo público, ¿no? Entonces, es una oportunidad valiosísima el que estemos interconectados en todo momento, porque sabemos que los actos que se realizan en la oscuridad son los actos de corrupción. Entonces, si todo está a la luz, es más fácil que tengamos un combate más efectivo en la corrupción. Pero ojo, también viene otro reto bien importante para el derecho administrativo. Hay que establecer una política pública digital que reduzca las brechas digitales, que permita una alfabetización digital tanto en los funcionarios como en las personas, para que todos sepamos lo básico de las tecnologías y aprovechar las ventajas que nos brindan estas para que tengamos un mejor gobierno, una buena administración y sobre todo saber qué derechos y obligaciones tenemos, hacer un buen uso de ellas y que las tecnologías que utiliza el gobierno no pierdan su sentido auténtico de servir a la sociedad. Además que las tecnologías, como no son del gobierno, pertenecen a desarrolladores de tecnología, también eh, no permitan que se vivan en escenarios aislados y arcaicos, donde no se protejan derechos fundamentales. Entonces es un trabajo en equipo que tenemos que hacer todos estos elementos. Y bueno, como mencionaba, es más fácil cumplir con una buena administración cuando estamos utilizando en todo momento la tecnología. Bueno, entonces también considero que, como les había dado una introducción, a pesar de que las tecnologías van pasos adelante del derecho y la distancia se hace cada vez más grande con mayor velocidad, los esfuerzos de los juristas y el reto que tenemos, pues se multiplican de manera exponencial.
nuevas realidades y son temas que considerábamos ajenos al derecho, hablar de tecnología, de software, de inteligencia artificial, pero es verdad que con mayor frecuencia las tecnologías digitales influyen en la vida de seres humanos y en sus relaciones, incluso hasta políticas. Seguramente recuerdan el caso de Cambridge Analytics, donde el uso de tecnología incluso fue tan importante que pudo cambiar la manera de pensar de los votantes para que Donald Trump resultara victorioso en las elecciones de hace algunos años. Paréntesis, ¿no? Y ahora sin tecnología y sin usar eso, parece que los estadounidenses de todos modos van a hacer que gane, ¿no? Pero bueno, tristemente, seguimos. Pero bueno, perdón. Para que vean el impacto que puede tener la tecnología, que es incluso cambiar hasta la situación política del país más poderoso del mundo. ¿Cuáles son las novedades de esta cuarta revolución industrial? Comparemos. Aquí digo, estar interconectados dispositivos móviles, procesamiento sin precedentes, inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, vehículos autónomos, nanotecnología, computación cuántica. Esto es lo que se decía hace 11 años. Y hoy, ¿cuáles son estas novedades? Hablar de ChatGPT, realidad virtual y realidad aumentada, hablar de derechos digitales, de biometría digital, del genoma humano y su mutación a través de tecnología, del metaverso de Mark Zuckerberg, porque ojo, el metaverso no es nuevo, ya tiene décadas. Sin embargo, este metaverso de Mark Zuckerberg sí es una novedad. La informática perimetral, hablar de streaming, criptodivisas, informática cuántica, de datificación, dispositivos aún más inteligentes, neuroderechos, deepfakes, emprendimiento digital, videovigilancia, aplicaciones, mini apps, amenazas persistentes avanzadas y, ojo, hablar de la mejor ciberseguridad posible. A mayor tecnología buena, viene una mayor tecnología mala que puede provocar vulnerar algún sistema informático. Y para ello va a provocar que surja otra tecnología que sea un escudo mejor y se hace como una guerra, ¿no? Una buena tecnología, pues surgiendo una mala y se hace un juego de nunca acabar. Para ello es bien importante el derecho administrativo, tener como referencia lo que se habla de mejora regulatoria para en las plataformas digitales que utiliza la administración siempre tener bien protegidos los derechos y los datos de las personas. Bueno, todo esto es una introducción muy general de lo que es la cuarta revolución industrial y muy general del por qué, a pesar de que somos juristas, estamos estudiando y estamos hablando de temas de tecnología que hace algunos ayeres se consideraban completamente ajenos a la ciencia jurídica. Entonces hoy es una oportunidad maravillosa y bien divertida para que tengamos nuevas propuestas, nuevos análisis, nuevos estudios y también podemos utilizar a las tecnologías para tener una mejor prestación de servicios jurídicos y una mejor prestación de servicios públicos, mejores gestiones de lo público, combate a la corrupción efectivo y también tener a la administración pública al alcance de un solo clic. Eso es una muy buena oportunidad. Hasta aquí, pues considero que el derecho administrativo eh, también se hace más divertido. Se estudia siempre, ¿no? La estructura de la administración pública en los cursos de derecho administrativo y se habla de un derecho administrativo eh, estático, estructural, y luego se estudia el derecho administrativo dinámico, qué hace toda esta estructura, cómo funciona, para qué funciona. Luego se habla del procedimiento administrativo, del contencioso administrativo, pero todo esto, si lo enfocamos a los escenarios de tecnología, entonces podemos entender si la estructura de la administración pública está cumpliendo, está dando resultados, es necesario que sea así, hay que reducir, hay que ampliarla, hay que utilizar tecnología para ahorrar costos y qué hacer con las personas que serán despedidas de esta estructura. Es un reto. Número dos,
en la administración pública dinámica. ¿Qué hace toda esta administración pública? Bueno, cómo está utilizando la tecnología para mejorar las gestiones de lo público, para darle más participación a la sociedad, cómo se blindan de ataques cibernéticos, si compran de manera adecuada y hacen procedimientos de transparencia para las compras públicas, si fundamentan y motivan de manera adecuada las decisiones automatizadas, porque el de los temas más relevantes es hablar del acto administrativo automatizado, es decir, con inteligencia artificial lo diseñan para que de manera inmediata te dé una respuesta. Pero sabemos que si la respuesta no nos satisface o no cumple con los requisitos de estar bien fundamentado y bien motivado, bueno, entonces es una actuación arbitraria. Entonces también, cómo utilizar la tecnología, pero que no sea de una manera arbitraria. También saber hasta qué punto la administración pública puede estar vigilando nuestras actividades, preguntarnos si preferimos que nuestros datos personales estén en posesión de las administraciones públicas o en posesión de los grandes capitales como Google, Amazon, eh, Meta. Son varios retos y el derecho administrativo también es una oportunidad para hacerlo mucho más divertido y entender que nunca antes fue tan estimulante, tan motivante y tan retador estudiar derecho administrativo, porque hoy podemos hablar de interés general y de buena administración pública, pero no como una utopía, sino como un tema que realmente podemos llevarlo a la práctica porque la tecnología es lo que va a permitirnos ser esta ventana para que todos participemos y para que las administraciones sepan que están obligadas a utilizarlas para cumplir con mayor facilidad sus obligaciones y darle siempre voz, voto, fundar y motivar eh, todas las acciones que hagan y dar voz y voto a las personas. Bueno, hasta aquí con la introducción. ¿Alguien tiene una duda? Si no tiene ninguna duda, veo que no me han interrumpido, podemos continuar. Voy a revisar en lo que saco a mi perrita que está ladrando y llorando de aquí de mi estudio. Reviso si hay algún comentario en Zoom. Un segundo. Listo. Disculpen ustedes. Listo. Chat, hay un mensaje en el chat. No, nada. No es de. ¿Por qué se denomina de cuarta generación? Eh, no entendí. ¿Cuarta generación o cuarta revolución industrial? ¿Me podría ayudar ahí, por favor, Antonio Mora? Saludos. Le dejo el micrófono a Antonio Mora. Cuarta revolución industrial. Esto viene de la historia de la humanidad. Ha habido, por lógica, si hay una cuarta revolución industrial, es porque ya hubo una primera, una segunda, una tercera revolución industrial. Esto, repito, es un tema de historia. Y cuando hay un escenario prácticamente que es un paradigma, eh, pues es cuando ya podemos hablar de esto, ¿no? La primera revolución industrial pues, surgió a finales del siglo XIX, del siglo XVIII, principios del XIX. La segunda revolución industrial, principios del siglo XIX a 1914. La tercera revolución industrial a mediados del siglo XX. Entonces, esta cuarta revolución industrial, como lo mencionaba, es de apenas 10 años, 12 años. En el 2011 es cuando se acuñó el término. La primera revolución industrial es cuando se habla ya de la mecánica, cuando empieza el ser humano a ser sustituido por las máquinas, como la máquina de vapor y la energía hidráulica, que es lo más trascendente, lo mencionaba a finales del siglo XVIII. La segunda revolución industrial es cuando pasamos de las máquinas mecánicas a la electricidad. Un cambio trascendental, sí, porque modificó la relación laboral, las relaciones sociales de las personas de aquella época. Pero les decía, es un impacto muy pequeño en comparación con el que hemos tenido hoy con estas tecnologías. La tercera revolución industrial es con la informática, cuando surge el Internet,
ya lo decía hace unos minutos, a mediados del siglo XX, 1940, 1950, cuando surge Internet, y esa es la tercera revolución industrial, surge la computadora, la computación, Internet, y prácticamente estamos detenidos unos 60 años y vienen todos estos cambios que ya mencioné, que citó el economista Klaus Schwab, donde él indica, ok, las relaciones que tenemos hoy ha cambiado de manera drástica, inimaginable, inédita, y por eso estamos ya pasamos de la informática a la digitalización y automatización, donde podríamos decir que lo que está ahorita, lo que está de moda en la cuarta revolución industrial es hablar de la inteligencia artificial y en última instancia del ChatGPT, ¿no? Que sería lo más trascendental. Algunos dicen que ya se avecina la quinta revolución industrial. Yo creo que es algo muy aventurado decir eso, pero bueno, conclusión, por esto estamos hablando de cuarta revolución industrial, porque en la historia de la humanidad se han tenido estas etapas que han cambiado la manera de relacionarse del ser humano, ¿no? Bueno, no, gracias a ti, estimado Antonio. Te invito a que hagas la reflexión como jurista. Si consideras tú que el derecho en la primera, en la segunda y en la tercera revolución industrial tuvo un papel fundamental, si consideras tú que el derecho en esos tiempos tuvo que hablarse ya incluso de tecnología, porque en las revoluciones industriales hay tecnología. Lo que cambia las maneras de relacionarnos es la misma tecnología. Solamente que a veces que hablamos de derecho y tecnología pensamos que la tecnología nos referimos únicamente a robots, a inteligencia artificial, a big data, pero no. La tecnología ha estado presente desde que el ser humano utiliza el fuego y a las piedras les daba un sentido de puntiagudo para utilizarlas como hacha. La tecnología es eso. ¿Cómo el ser humano, a través de la técnica, mejora sus condiciones de vida para tener de manera más cómoda y más tranquila y mejor la manera en que se relaciona con su entorno, tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿no? Eso es la tecnología. Pero hablar, por ejemplo, muchas veces se dice, no, bueno, entonces no hay que hablar entonces de una rama que se llame derecho tecnológico, ni de derecho y tecnología, porque tendríamos que hablar de todas las consecuencias jurídicas desde el inicio de la humanidad cuando se utilizaba la tecnología, ¿no? Otros dicen, por eso tenemos que hablar del derecho y las nuevas tecnologías. Pero ojo, ojo, ¿qué es nuevo? Algo que se inventó hace 5 años, hace 10 años, hace un año, hace un mes, ayer. Creo que de los 55 participantes que estamos en la sala, todos tenemos un concepto de nuevo. Para algunos, el ChatGPT puede ser algo nuevo, para otros no. Para otros, hablar de metaverso es algo nuevo, para otros no. Entonces, no podemos utilizar un concepto subjetivo, ¿no? Desde el punto de vista científico, para hablar de derecho y tecnología o de cuarta revolución industrial y derecho. Entonces, les comentaba, les invito a que hagan esta reflexión. Si con estas etapas de las revoluciones industriales el derecho tenía un papel importante o no, o si únicamente en esta cuarta revolución industrial es cuando el abogado tiene que acercarse a estos temas de tecnologías. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario, opinión, queja, sugerencia? O sigo, o si no tienen algún comentario, queja, sugerencia, tenemos 10 minutos más para seguir platicando antes de pasar al receso. Okay. Pueden escribir en el chat, pueden abrir el micrófono, pueden levantar la mano como ustedes gusten. Entonces, si no hay nada, bueno, continuamos. A ver. Aquí tengo les comparto, les voy a compartir, de hecho, hay un libro, a ver, otra vez pongo mi cara.
Hay un libro que se llama, a ver, un segundo. Hay un libro que se llama El uso de tecnología en las clases de derecho, este, que le publicó la Universidad Jaume I de España. Y en esa es un manual para los profesores de derecho de cómo utilizar las tecnologías para pues que siga vigente lo que estamos estudiando en las facultades y en los grados, ¿no? Y en esta obra tuve el placer de escribir un artículo que se llama Derecho Digital como asignatura final. En él, aquí les tenía, se acaba de salir, está recién salido del horno, como decimos acá en México, de hace 3, 4 días. Y tengo aquí una reflexión que quería compartirles antes de seguir con el tema de inteligencia artificial. Lo dejé aquí listo para cerrar con la introducción. Entonces aquí digo, ¿no? En estas conclusiones que hago en el capítulo. Compartir pantalla. Compartir. Listo. Listo. Me escucho y se ve mi pantalla, ¿verdad? Por favor, alguien dígame si me escucho y se comparte mi pantalla. Sí, se escucha. Sí, Sí, Ah, ok, doctor. perfecto. Ahí disculpen si se escuchan a mis perritos de fondo, ¿eh? Voy a cerrar porque ladran mucho. Listo. Dejé aquí la reflexión. Hay que partir del concepto de derecho, del concepto de ciencia social, del concepto de cuarta revolución industrial, para entender que los planes de estudio de las facultades de derecho obligatoriamente tienen que seguir siendo útiles. Es decir, ser actualizados para reflexionar sobre la realidad de cuarta revolución industrial, pues el derecho, al ser una ciencia social, avanza conforme lo hace la sociedad. Entonces, si no existiera esta realidad de cuarta revolución industrial, sería inútil y absurdo hablar de derecho y tecnología o de derecho digital. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una transformación digital de la sociedad. Por lo tanto, es imposible que el derecho se aísle de estos temas. Entonces, con el objetivo de hacer frente a la realidad digital que se vive hoy y con el fin de que los juristas que se están formando en las facultades de derecho tengan herramientas útiles para resolver estos inéditos y superar las adversidades de estos fenómenos, es obligatorio que se vinculen la tecnología y el derecho a la luz de utilizar el derecho para la tecnología, es decir, qué regular y qué no. Hablar también de la informática jurídica o tecnología al servicio del derecho, lo que se conoce hoy como legal tech, pero es algo viejísimo desde los 80s, es informática jurídica, es lo mismo. Y hablar de la enseñanza digital del derecho, es decir, con el desarrollo de tecnologías y con aplicaciones digitales, reducir las brechas digitales para el conocimiento jurídico. Bueno, ahora sí quería cerrar con estas reflexiones que consideré del por qué es importante hablar de tecnología en los estudios de ciencia jurídica. Ok, entonces, eh, rapidísimo, ya porque sé que ya estamos a 6 minutos. Inteligencia artificial. Vuelvo con la pregunta de hace algunos minutos. ¿Realmente los abogados tenemos que hacer un concepto de inteligencia artificial? ¿Tenemos que establecerlo en alguna ley o en alguna norma? ¿Tenemos que hacer algún manual, los abogados de inteligencia artificial para abogados o consecuencias jurídicas del uso de inteligencia artificial? ¿O tiene que hacerlo un informático todo lo relacionado a inteligencia artificial? A mi juicio, como seguramente ustedes también, tenemos que hacer equipo, abogados e informáticos para meternos a profundidad a estos temas. Porque si dejamos el escenario únicamente a expertos en informática, se va a crear y se va a desarrollar tecnología, pero no va a partir
de los principios generales del derecho público. Es decir, va a ser una tecnología que no esté pensada para el beneficio de los derechos humanos. Entonces, ¿qué va a saber de teoría general del Estado, teoría general del derecho, derechos humanos, tecnología al servicio del derecho, un ingeniero desarrollador de software? Y a contrario sensu, ¿qué va a saber un abogado de programación, de automatización, de fórmulas para implementar inteligencia artificial? Pues parecen escenarios completamente distintos. Es como si alguien está hablando mandarín y la otra parte habla portugués. Pues no se van a entender. Sin embargo, si se encuentra un lenguaje común entre los que hablan mandarín y portugués, digamos, el francés es el lenguaje común para ellos dos. Entonces, es más fácil hablar de tecnología a la luz de los derechos humanos, que es el objetivo por el que tiene que preocuparse y ocuparse las administraciones en un estado constitucional de derecho. Si viviéramos en un estado arbitrario, donde no existiera el derecho, pues qué importa, ¿no? Al contrario, utilizamos a las personas que desarrollan tecnología para que más fácil podamos corromper el sistema y cometer actos de corrupción y que no exista la orden ni la ley, ¿no? Que no exista el orden ni la ley. Entonces, Profesor, sí, dígame, una consulta. En dígame. este marco, por ejemplo, todos los que tenemos celulares hemos visto que cuando decimos que queremos comprar un carro o una casa, eh, Facebook o las redes lanzan las publicidades. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del derecho y de la vida en realidad de todas las personas, ¿cuánto se está protegiendo los datos personales de cada uno de nosotros? Y sobre todo cuando te dicen acepta términos y condiciones, pero si no los aceptas, no te dan los servicios. En esta era de la tecnología, ¿eso también no es peligroso, que te puedan encender las cámaras, que te puedan vigilar, etcétera? Esta pregunta es súper interesante y agradezco que la comparta. Creo que es lo más bonito para dejarnos reflexionando. Hay algunas personas, abogados incluso, que consideran que hablar de protección de datos personales en estos tiempos, pues es imposible. Dicen, el derecho de la privacidad no existe ya. Todo es privado. No, no es cierto. Nada es privado. Entonces, sí, como bien dice usted, podemos ni siquiera haberlo buscado aún en nuestros celulares. Los vacaciones de diciembre, los lugares a donde queremos ir o algún boleto de avión, ni siquiera hemos abierto el celular para buscarlo. Sin embargo, tuvimos una conversación solamente, o sea, la pura voz. Y con esta voz, el sistema detecta. Entonces, por ejemplo, podemos poner también la bocina de Alexa y está escuchando todo lo que decimos. Entonces hay una base de datos que tiene Amazon y todo lo que estemos utilizando, que está conectada con nuestras redes sociales. Por lo tanto, Alexa escucha lo que decimos y todo lo que estamos diciendo es lo que nos van a ir arrojando en las propuestas de búsqueda y en la publicidad y en los anuncios. Voy a dejarle dos reflexiones. Sé que en Ecuador tienen este año, sí, este año con la ley de protección de datos personales. En México tenemos una ley de protección de datos personales en posesión de particulares, es decir, del sector privado, y una ley de protección de datos personales de sujetos obligados, que son los funcionarios. Leyes que hablan de cosas muy generales, nada que ver ni se acercan a la regulación de los datos personales en Facebook, en Instagram, en Gmail, en Google, no, porque se considera como una regulación imposible. Sin embargo, por ejemplo, aquí tengo un libro, escribe un profesor ecuatoriano, el profesor Andrés Castillo, y hay un apartado donde habla de los derechos constitucionales
compatibles con la cuarta revolución industrial. Ahí se habla de derecho a la protección de datos personales. Y aquí se dice, la inteligencia artificial que se utiliza tanto en el sector privado como en el sector público funciona con datos personales, por lo que todo lo expresado e incluso a veces lo pensado se utiliza sin el consentimiento de las personas. Luego hay otro apartado que dice, hay que complementarlo con un nuevo derecho, que es el derecho a la seguridad de la información. Y este derecho consiste en que todos los dispositivos electrónicos que almacenan datos de las personas, de las administraciones públicas o del sector privado, deben garantizar la protección de la confidencialidad, de la integridad y de la disponibilidad de estos datos. Así se evita que algún ciudadano, mediante dispositivos externos, vulnere la privacidad de las personas o que se utilicen algoritmos de forma errónea en el ejercicio de alguna decisión sobre el usuario. Este libro es de acceso público, se los voy a compartir con todo gusto. Y tenemos también, hay otro apartado que habla de, no me estoy desviando, ahorita voy a aterrizar con todo esto que estoy comentando, que se llama Los retos de los derechos humanos en el metaverso. Y escribe el profesor Joel Gómez Treviño. Les comparto esta reflexión. Bien, bien interesante. Dice, un segundo. Dice, dado que los metaversos, lo digo esto por Facebook, por Instagram, por las redes sociales, dado que los metaversos usualmente representan mundos virtuales de naturaleza privada, bajo el mando y el control de una sola entidad privada, es fácil limitar los derechos de los usuarios. En cierta forma, las redes sociales podrían considerarse los padres de los metaversos, dada su función principal, hacer posible la convivencia y la interacción directa entre sus usuarios. Es una utopía. Solamente Facebook tiene 2.940 millones de usuarios activos al mes. Y concluye, controlar de forma manual, con revisores humanos, lo que hacen o publican esas 2.940 millones de personas, sin duda es una misión imposible. De ahí que la mayor parte de las redes sociales manejan sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial para controlar buena parte del funcionamiento de sus plataformas. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Será posible regular 2.940 millones de usuarios en todo el mundo al mes? ¿O al ser imposible establecer un control, mejor prohibimos el acceso a ciertas plataformas? Y aquí viene, aquí ya es de opiniones, ¿no? ¿Qué dice un sistema de abogados? Un sector dice, es una utopía hablar de derecho a la privacidad, es imposible hablar de derecho y datos personales, por lo tanto, al ser imposible, queda en la decisión del Estado decidir si ante esta imposibilidad permite el uso de plataformas o no. Por otra parte, otros dicen, sí es posible proteger los derechos de las personas en entornos digitales. Lo es. A consecuencia de esto es que solamente tengan acceso a ciertos servicios digitales. Obviamente los que sean fáciles de controlar. Puede la administración pública crear y desarrollar su software para que pertenezca no al sector privado, sino a la administración pública de determinado país. Y al estar en posesión y poder de la administración pública, todas las redes, plataformas que utilice, que partan de ese software, pues sí van a poder ser protegidas estos datos personales. Entonces aquí,
es de decidir, ¿no? ¿Por qué lado de la balanza nos inclinamos? ¿Se puede regular o no se puede regular? A mi juicio, Alfredo Delgadillo, y me hago responsable, yo creo que sí es imposible proteger los datos personales de las personas que utilizan el Meta. Es imposible, pero hay que ser conscientes de ello y hay que decidir qué quieren los 130, en México somos 130 millones. En caso de mexicano, ¿qué quieren la mayoría de esos 130 millones? Saben que sus datos no van a estar protegidos de manera óptima, algunas cosas sí, algunas otras no. Pero ¿qué quieren los 130 millones de mexicanos? Saben esto y a pesar de ello, ¿quieren utilizarlo o no? Nadie los está obligando a utilizarlo. Nadie les obliga a compartir sus datos. Nadie. Entonces, decidan. Le permitimos a Mark Zuckerberg que se pueda utilizar su plataforma aquí en México, en Ecuador. Sí, un checklist, sí, se lo permitimos, número uno. Número dos, sabemos que no va a ser posible regular eso. Okay. Número tres, entonces ya es responsabilidad de las personas saber qué comparten y qué no. Es la mejor manera y la única. Hay que promover la cultura de la protección de datos personales. Incluso hay un principio de Internet que dice, sé moderado con lo que compartes. Así funciona el Internet. El Internet no tiene una legislación, pero funciona con principios. Y uno de esos es, sé moderado con lo que compartes y accede a todo lo que tú puedas. Ahí sí, sé ambicioso con todo lo que consumes, pero sé moderado con lo que tú compartes. Si entendemos esto, sabemos qué datos y qué no podemos proteger y podemos compartir. Entonces aquí les decía, sí es bien importante qué va a decidir el gobierno. Por ejemplo, en Cuba o en China, pues es imposible utilizar estas plataformas como lo hacemos nosotros. Sin embargo, si los datos están bien vigilados, no por el sector privado, sino por el gobierno. Pero aquí yo les dejo con esta pregunta, con estas dos preguntas antes de que tomemos el receso de 10 minutos. Número uno. Con estos datos que les doy de usuario de Facebook, ¿es posible regular nuestra protección de datos personales? Pregunta número dos. ¿Dónde se sienten ustedes más tranquilos? ¿Que el gobierno ecuatoriano sea quien tenga el acceso, el poder y el control sobre sus datos personales? ¿O prefieren que lo tenga Mark Zuckerberg o Elon Musk en Twitter? ¿Ok? Entonces, bueno, tómense un receso. Aquí los dejo pensando. Con mucha envidia les invito a que consuman un café lojano. Yo desearía tener uno aquí, pero los que me traje a México ya se me agotaron. Entonces, pues provecho, me quedaré con las ganas. Y bueno, seguramente estaré tomándome uno con ustedes por allá en algunos meses, ¿no? Entonces, nos vemos aquí en 10 minutos.
ojo, hay que hablar de el derecho al olvido, pero entender que no es lo ideal. El derecho al olvido ideal, ¿cuál es? Realmente ir a la literalidad de la palabra, olvidar, que ya no quede nada en redes. Ojo ahí. Yo llevé una vez un juicio, un cliente, pues ustedes saben, ¿no? Que no le llevaron un proceso, la policía lo agarró, lo detuvo, lo metió a la cárcel sin el debido proceso, ni siquiera estaba en flagrancia. Posteriormente, ni siquiera le respetaron sus datos personales, porque lo subieron, hoy detuvimos a tal persona por el delito de tal cosa, su nombre completo es, nombre y apellido, de tantos años. Lo detuvimos en su domicilio en los datos del domicilio. Y su cara completa. Pues bueno, creo que le estamos violando todos sus datos personales. ¿Hay necesidad de esa información sensible para compartirla? No. Entonces aquí llevé un juicio que curiosamente no se resolvió en los tribunales. Bueno, digo juicio, no sé cómo llamarlo, pero eh, lo que hice fue atender al código fuente que compartió esa nota. Si bien la nota se compartió en Facebook, en varias páginas de internet, vas al código fuente de las páginas donde nació esa nota. Afortunadamente era en un lugar pequeño, de vive 1 millón de personas cuando mucho, y pues es fácil, ¿no? Encuentras. Si vamos a Ciudad de México, a esa zona, pues 20 millones, pues sí está imposible, ¿no? Pero en un lugar pequeño es más fácil. Entonces voy y pido directamente a la persona de informática que subió la nota que borre ese código fuente. Ok, entonces quedó borrado ese código fuente. Y todas las páginas que compartieron esa nota a la luz de ese código fuente, como efecto cascada, se empieza a borrar. Aquí viene un problema. Pero si lo compartieron 6, entonces hay que ir a las 6. Y si lo compartieron una nota trascendental, si la compartieron cientos de miles de buscadores, pues es imposible que los cientos de miles, que tú detectes cuáles son los cientos de miles de buscadores. Porque una cosa es quién la compartió o quiénes como fuente y quiénes difundieron y compartieron esa nota como un control C, control V, ¿no? Copiar y pegar. Entonces, si solamente un código fuente compartió una nota, va a tener pocas, valga la redundancia, pocas compartidas en redes sociales. 20, 30, 50, ¿no? Sin embargo, si 10 páginas de internet compartieron esa nota, entonces vamos a multiplicar también cuántas personas comparten. ¿Ya? Sin embargo, si son 1000 códigos fuentes donde compartieron esa nota, ¿cuántos retweets, cuántas compartidas van a encontrar? Cientos de miles. O sea, se vuelve y ya se va volviendo una tarea compleja, ¿no? Por eso les digo, hablar de derecho al olvido es complejo, porque primeramente el primer problema es detectar de dónde nace y cuántas páginas dieron pie como nacimiento a tal nota. Primeramente hay que identificar eso. Y luego ya que esté identificado, ver cuántos compartieron. O sea, es un caos. Y ahí viene otro problema. Y si nada más un código fuente lo compartió, pero alguien le dio captura de pantalla a la nota y esa persona que dio captura de pantalla a la nota le empieza a difundir en grupos privados, pues bueno, se viene otro problema. Entonces, prácticamente es imposible hablar también de un derecho al olvido como se pretende. Creo que podríamos llamarle el derecho a intentar quedar olvidado, pero es difícil, en los entornos digitales es muy difícil. Y bueno, de verdad que sí se nos fue el tiempo volando. Voy a compartir pantalla para hablar de inteligencia artificial. Recuerden que no los voy a estar viendo. Si alguien quiere interrumpirme, lo hace con toda confianza.
Me dicen, por favor, si se ve mi pantalla y si me escucho. Ahora se está viendo. ¿Sí? Ok, perfecto. Con la misma pregunta de hace un momento, los abogados sí tenemos que estudiar la inteligencia artificial y los ingenieros en sistemas y en software sí tienen que conocer generalidades del derecho, o es mejor, lo que les decía, buscar este lenguaje común para que se traduzca en lo que se está diciendo. Repito, pues, ¿qué vas a ver? O sea, si hablamos a alguien de buena administración, de brecha digital, pues el ingeniero no va a saber, pero si nos hablan de un código fuente, pues nosotros no vamos a saber, ¿no? Son varios temas. Ok, entonces, lo ideal es, como les decía, que sepamos con qué objetivo se creó la tecnología, cómo se creó y qué consecuencias jurídicas va a tener utilizarla. Además, ¿quién va a ser el responsable en caso de utilizarla de manera errónea? Hablar de responsabilidad patrimonial del Estado, recuerden que es derecho administrativo. Si se utiliza la tecnología de manera errónea por parte de un funcionario, ¿a quién responsabilizar? ¿Al que creó la tecnología o al que la utilizó? ¿No? Entonces, para eso, repito, hay que saber con qué objetivo nace y para qué se desarrolla y qué impacto jurídico va a tener en la administración pública. Pero repito, como no es nuestra área ser desarrolladores de tecnología, aquí es cuando nosotros tenemos que ir orientándole, oye, pero consideramos que esa tecnología es muy buena, el acto administrativo eh, automatizado pues cumple con su objetivo porque de manera inmediata arroja una respuesta, de 10 respuestas, 8 son acertadas, pero en una administración pública no podemos dar respuestas erróneas. Tienen que ser 10 respuestas acertadas, ¿no? Ok, bueno, entonces se perfecciona eso. Pero encontramos que hay un error. El acto administrativo automatizado no fundamenta ni motiva siempre como tiene que ser. Entonces ahí lo vas arreglando. ¿Ok? Ingeniero, dale forma a esto. O el ingeniero, oye, abogado, pero no puedo proteger tanto este tema. Hay que ponderar qué sacrificamos, si la tecnología inmediata o el derecho. Hay que ver, ¿no? Hay que ir evaluando. Entonces, bueno, con estas reflexiones podemos introducirnos, nos ponemos los anteojos de abogados y platiquemos. La inteligencia artificial tiene como elemento primordial el algoritmo. Si recuerdan las clases de matemáticas, yo desde que salí del bachillerato, nunca más escuché la palabra algoritmo, sino hasta que empezamos a hablar de inteligencia artificial. Ok, entonces, hay un profesor francés que tiene un libro que también se los voy a compartir en línea, que se llama Legislaciones en informática y políticas públicas en informática a la luz del derecho administrativo mexicano. Para mí esa ha sido mi manual para hablar de derecho administrativo y tecnología. El profesor Guy Masset era francés, ya falleció, pero vino a México y él estudió, tenía su doctorado en Derecho Informático en la Universidad de Montpellier. Y entonces él daba esa clase, daba Derecho Informático y también impartía el Derecho Informático a la luz del Derecho Administrativo. Hay una frase, ¿no?, que decía Chabela Vargas, muy mexicana. Los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana. Y el profesor Guy Masset francés decía lo mismo. Yo soy francés, pero también vivo mucho en México. Y el profesor pues es un referente que tenemos porque sus aportaciones fueron ser también, además de que nos daba luz en un área poco explorada, era una traducción también de casos de éxito en Francia, acá en México, y una traducción de temas de informática para el derecho. Y el profesor, en ese libro que les menciono, que les voy a compartir también, dice que el algoritmo es un conjunto de reglas lógicas
generadas a partir de datos que son escritas por humanos y son aplicadas de manera automatizada. Ok. Entonces, número 1, recabar datos. Número 2, con estos datos desarrollamos algoritmos. Y número 3, ejecutamos la inteligencia artificial. Entendamos estos 3, ¿no? Datos, algoritmo, inteligencia artificial. Entonces, recordemos, reglas escritas por humanos. Los humanos que hacen estas reglas para usar estas tecnologías tienen prejuicios. Nosotros no somos conscientes de los prejuicios, es lógico. Entonces desarrollamos tecnología, pero no sabemos realmente dónde están los sesgos que estamos provocando con el uso de ella. Si somos conscientes, pues entonces es más fácil combatir este problema. Pero el conflicto es cuando no lo somos. No somos conscientes de ello, y por eso provocamos sesgos. Entonces, bien, otro reto. Aquí hay 2 retos. Número 1, la protección de datos personales. Número 2, prevenir sesgos en la recopilación de estos datos. Ok, bueno, seguimos. El profesor Iván Díaz González, él es un ingeniero en sistemas, pero también es abogado. Primero se desarrolló como ingeniero en sistemas, como perito informático, pero posteriormente estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en Derecho. Entonces, él también tiene una aportación muy valiosa porque con sus conocimientos de ingeniero y con sus conocimientos de abogado, nos traduce a la inteligencia artificial como el conjunto de sistemas de software y también de hardware diseñados por humanos que actúan en la dimensión física o digital al percibir su entorno a través de la adquisición de datos, interpretación de los datos recopilados, que realizan un razonamiento sobre el conocimiento o procesamiento de información derivado de estos datos, que tiene el fin de decidir las mejores acciones para lograr un objetivo dado. Traduzcamos esto, ¿no? Desglosemos esto. Conjunto de sistemas de software diseñados por humanos, coincide, ¿no? Otra vez el reto de la protección de datos personales, otra vez el reto de prevenir y evitar los sesgos, porque son por humanos. Y estos sistemas de software actúan, dice él, en la dimensión física o en el ciberespacio. ¿Y cómo actúan? Otra vez, recordemos, datos, número 1, y estos datos que se interpretan permiten hacer la regla que es el algoritmo con el fin de dar una respuesta automatizada. ¿Ok? Tiene el fin de decidir las mejores acciones para lograr el objetivo dado. Entonces, esto en la administración pública siempre tiene... ¿Cuál es el objetivo final siempre de la administración pública? ¿No? El interés, servir al interés general. Entonces, todo sistema de inteligencia artificial utilizado en la administración pública debe de tener la finalidad de servir al interés general, ¿no? Por eso, repito, urgente que los abogados participemos en estas tareas. Más si es de derecho administrativo, porque, ojo, este dato se me ha olvidado compartirlo con ustedes. Toda la tecnología se ha desarrollado en el sector privado. Ha habido más reglas, más usos y costumbres para la tecnología que se utiliza en entornos privados. El comercio electrónico, los contratos informáticos, por regla general, pero en el derecho administrativo, en el derecho público, que tiene una naturaleza distinta, entonces se necesita otra óptica en la cual, si en el sector privado la tecnología está desarrollada para intereses particulares, bueno, en el derecho administrativo para el interés general, entonces ya la manera en que se recopila la información y se aplica la tecnología, pues es completamente distinta.
y es donde menos información y regulación encontramos en derecho público cuando hablamos de tecnología. Un poquito, como repito, un poquito más desarrollado en derecho civil, en derecho mercantil. Bueno, seguimos. Otra vez cito a la magistrada Diana Campuzano Gallegos y otra vez les digo, ese no lo tengo en digital, no se los puedo compartir, pero si alguien puede adquirirlo, lo recomiendo ampliamente. Inteligencia artificial para abogados, ya es tiempo. Ella nos dice que la inteligencia artificial es un sistema basado en máquinas que puede, para un conjunto determinado de objetivos definidos por el ser humano, hacer predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Se refiere a la posibilidad de que sistemas no humanos imiten y reproduzcan procesos que están presentes en la inteligencia humana. Desglosemos el concepto. Otra vez, veamos. Coincide Gimaset, coincide Iván Díaz González, coincide Ana Campuzano Gallegos, sistema basado en máquinas que funciona creado por el ser humano y el ser humano le pone sus objetivos y hace predicciones, recomendaciones y toma decisiones. Y estas predicciones, recomendaciones y decisiones las toma a partir de los datos recopilados. Y aquí hace una reflexión muy bonita, ¿no? Yo concluyo que es una imitación al cerebro humano, lo que hace la inteligencia artificial. Okay. Remitámonos otra vez a Gimaset. Gimaset nos dice que con el acelerado uso y perfeccionamiento de algoritmos se ha transitado hacia una inteligencia artificial que ahora razona. Es decir, pasamos de un mundo de programación donde solamente se ejecutan instrucciones hacia un escenario donde se enseña constantemente y de manera automatizada al sistema de inteligencia artificial a pensar. Traducción, antes 1 más 1 es igual a 2 y todo funcionaba así. Ahora 1 más 1 es igual a 2, pero pues también dice que 2 menos 1 es igual a 1, ¿no? Entonces ya nos va diciendo que tiene más alternativas de inteligencia artificial porque con lo que se está almacenando le permite, es como si está leyendo, si está estudiando y se está perfeccionando, ¿no? Antes nada más te creo para esto y funcionas así. Ahora te creo para tal objetivo, pero se está almacenando constantemente información para que tú decidas cuando el objetivo para el que fuiste creado consideres que tiene ya otras finalidades, que tú como estás pensando puedes saber si te inclinas hacia ese nuevo objetivo, ¿no? Y fundar y motivar el por qué te inclinaste hacia otro objetivo. Concluye el profesor Gimaset que la inteligencia artificial es un dispositivo informático dotado de autonomía. Alfredo Delgadillo concluye que para que la inteligencia artificial funcione, es necesario una recopilación de datos de acuerdo a una finalidad previamente establecida. Posteriormente, diseñar algoritmos que permitan poner en marcha esta inteligencia artificial para que se encamine a una decisión predeterminada de manera automatizada. Okay. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Entonces creo que podemos agregar un poquito. Para que la inteligencia artificial en las gestiones de lo público funcione en beneficio del interés general, deben de recopilarse datos a la luz del derecho humano a la protección de datos personales, filtrando esta información de la mejor manera posible para prevenir y evitar los sesgos y con ello ejecutar las decisiones que beneficien al interés general. Interés general que con la misma recopilación de datos es más fácil encontrar cómo llegar a él y cómo hacerlo realidad y cómo no sea una utopía. Recuerden, mientras más información verídica,
tengamos y útil que genere valor, se toman las mejores decisiones. Por ello, para que en derecho administrativo, para que en el derecho administrativo se utilice la inteligencia artificial de manera óptima, pues es indispensable que la administración pública tenga los datos adecuados. ¿Ok? Y para ello, podemos hablar, remitirnos un poquito a la filosofía, y si hablamos de teleología, pues no hay mejor filósofo que Santo Tomás de Aquino. Entonces, si vamos a hablar de la finalidad de usar la tecnología en la administración pública, pues hay que hablar de qué es la finalidad de las cosas. Estimado Sí, docente Julio Alvarado, dígame. tiene una pregunta. A ver, permítame un segundito. Detener. Listo. Adelante, Julio. Buenas noches, estimado docente. Una pregunta, ¿de qué manera concreta podemos utilizar nosotros, los abogados aquí en Ecuador, eh, esto de la inteligencia artificial, por ejemplo? Porque he leído algunos documentos, algunos artículos en torno a esto en Italia, en Francia, en España, y hay como una especie de división en cuanto a criterios sobre el uso de la inteligencia artificial. Unos dicen que está bien, otros que no está tan bien. Unos dicen que obviamente acelera los procesos de decisión de los jueces, otros dicen que no tiene ese factor humano que hace falta. No obstante, pues siempre me ha quedado esa duda de saber cómo lo podemos aplicar de manera concreta en Ecuador. Por ejemplo, aplicaciones o por ejemplo, no sé, algún tipo de chat GPT para abogados, para preparar alegatos, etcétera. No sé, eso es lo que me queda la duda. No, sí es muy, muy interesante porque entiendo que muchas veces hablamos, ¿no? De, bueno, el tema que se está exponiendo es pues utópico, nada más, ¿no? Nada más académico. Pero ¿cómo traerlo a la realidad? Lo que a nosotros nos interesa es saber cómo esto lo podemos traer a la realidad. Pero bueno, ¿no? Como siempre, siempre, ¿no? Lo platicamos. Bueno, para ello hay que saber la teoría general de estos temas y vamos a ver, mi estimado Julio, un momentito, bueno, yo creo que la siguiente clase, ejemplos de cómo, cómo funciona la inteligencia artificial en la administración pública y casos prácticos, donde se ha utilizado. Entro así rapidísimo en materia y antes de que se me olvide, y vamos a estudiar, bueno, hace algunas 12, no, miren, ya ni sé ni en qué día vivo, como 3 semanas, un mes, se celebró en Cuba el Congreso Anual del CLAT, el Centro Latinoamericano de Alto Desarrollo. Y ahí se aprobó la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública. Países miembros: México, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Colombia, Portugal, Uruguay, entre otros, ¿no? Pero ahí está Ecuador, obviamente. Y en el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo se aprobó esta carta, fue lo más novedoso. Digo, acaba de salir, está recién salida, hasta se siente calientita, cual si lo hubieran impreso recientemente. No tiene ni un mes. Y vamos a estudiarla porque nos invita a todos los países a utilizar la inteligencia artificial en las gestiones de lo público. Y una vez que estudiemos esta carta, también quiero que propongamos, ¿no? En qué aspectos del Ecuador, en Quito, pues son distintas las necesidades de Quito, de Cuenca, de Guayaquil, de Loja, son distintas, las finalidades es distinto, eh, lo que necesitan para llegar a ese interés general, pero buscar cómo llegar a la mejor fórmula, ¿no? Que nos permite utilizarla. También hay un chat GPT que se los voy a compartir. Hay un chat GPT para abogados en el cual, por ejemplo, aquí en México, es un chat GPT para estudiar derecho de protección de datos personales. De hecho, fue el primer chat GPT para abogados en México. Se creó hace 3, 4 meses. Es un chat GPT para entender cómo funciona el Instituto Nacional de Acceso a la Información, temas de derecho a la protección de datos personales. Luego hay otro chat GPT que se utiliza para buscar información y encontrar lo más importante en cuanto al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en México, ¿no?
O sea, son casos prácticos. Pero vamos a dar más ejemplos. Le comento, estimado Julio, casos que sí, donde se han aplicado, ¿no? Prometea en Argentina para analizar patrones de ciertos dictámenes. Fue tan exitoso este caso que lo llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de buscar precedentes con mayor rapidez y también aprovecharon para utilizarla como traductora inmediata. En Brasil se creó Víctor para analizar recursos extraordinarios, para saber cuáles se admiten y cuáles no te retrasar el proceso. En China, la creación de juzgados virtuales donde únicamente se utilizan para conflictos por Internet. O sea, todo lo que sea, todos los problemas que surgieron en Internet se resuelven a través de sus juzgados virtuales, como hay comercio electrónico, problemas de nombres de dominio, privacidad y lo que quizá es lo más famoso, en Estonia, Europa, el llamado RoboJuez, que fue un proyecto donde se busca en primera instancia resolver asuntos donde se hagan reclamaciones de hasta 7,000 euros. Son algunos, vamos a entrar a detalle, ¿no? En ellos, pero por la pregunta me adelanto y voy a también arrojar algunos datos de de cuánto se redujo el tiempo de respuesta de la administración pública, donde hay casos particulares también, donde se utilizó Prometea en Argentina, desde casos muy básicos como el obtener un acta de nacimiento, donde nos dicen que pasamos de la administración pública a la administración pública digitalizada, donde podríamos obtener, a donde podemos hacer lo mismo que se hace en entornos físicos, pero a través de una pantalla, y ahora se habla de la administración pública inteligente. Entonces, en esta administración pública inteligente es donde podemos aprovechar y utilizar estas tecnologías, estimado Julio. Pero bueno, así rapidísimo, ¿no? Vamos a ir entrando en detalles en las siguientes clases y voy a traerles aquí algunos casos prácticos de cómo se utilizaron, para qué se desarrollaron, en qué año y cuáles fueron los resultados de utilizarlas. Y ahí ustedes, porque si bien le tengo un cariño gigantesco a Ecuador, pero pues obviamente ustedes lo conocen mejor que yo, podríamos llegar a algunos acuerdos de cómo se puede evaluar para utilizar la inteligencia artificial adecuada. Hay otra información que le invito a todos a revisarla. Hay una evaluación que se llama Índice Oxford Insights. Les recomiendo que la busquen. De una vez, vamos a ver. Índice Oxford. Les voy a compartir pantalla y vamos a revisarlo para ver el caso de Ecuador. Y esto nos sirve para que nosotros entendamos cómo está Ecuador. Ahí nos van a decir si hay buena infraestructura tecnológica, cómo está la alfabetización digital, si hay inversión en el tema. A ver, un segundo para buscarla. Y a partir de ello, pues vamos a saber cómo podemos mejorarla. Por ejemplo, si nos dicen, hay buena infraestructura tecnológica, pero los funcionarios no le saben y las personas tampoco. Ah, bueno, entonces hay que invertirle a que los expertos en la administración pública ahora se capaciten en temas de tecnología y a la luz de ello, que nos digan cuáles son las necesidades, ¿no? del Ecuador. A ver, un segundito para... Tenemos un mensaje en el chat. A ver, un segundito, un segundito. Ya voy para allá, voy para allá. Porque no encuentro, aquí está. Ya lo encontré. Ecuador. En breve reviso el mensaje del chat, ¿eh? Compartir pantalla. Sigo con el comentario de Julio que nos da para mucho. Vamos a ver cómo anda Ecuador. De un total de 160 países evaluados en el uso de inteligencia artificial en las gestiones de lo público, donde el top 5 es Estados Unidos, Singapur, Reino Unido, Finlandia y Holanda. Ecuador lo podemos encontrar de los 160 en el lugar 95.
su calificación es del 1 al 100, 39.19. La calificación del gobierno es 35.42. La infraestructura, perdón, el sector de tecnología está en 26.12 y donde están mejor evaluados es en la recopilación de datos y la infraestructura tecnológica. ¿Qué nos dice esto? Que hay que invertir al sector de tecnología y que hay que capacitar a los funcionarios porque si bien su infraestructura tecnológica es adecuada, pues no le saben, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, en Estados Unidos, del 1 al 100 quedó calificado con el 80, un 88, su gobierno el 88, más o menos le sabe, la inversión, la tecnología 83 y tiene muy buen sistema de infraestructura tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Porque también vamos al otro, la otra cara de la moneda. Si el gobierno le sabe mucho al tema, pero no invierte en tecnología y su infraestructura tecnológica es muy mala, pues ¿de qué nos sirve? Vamos a tener solamente buenos académicos, ¿no? Sin embargo, si el gobierno no tiene buena infraestructura tecnológica, pero le sabe al tema de tecnología y le invierte a la tecnología, pues seguramente en la siguiente evaluación su sistema de recopilación de datos y de infraestructura tecnológica pues va a ser la idónea, ¿no? Entonces, bueno, quería compartirles esto para, para que vieran cómo andaba el Ecuador. El país de América Latina mejor evaluado es, creo que Brasil o Argentina, un segundo. México. Porque si andamos cerca todos. Brasil en el lugar 40. Sí aprobó el examen 60.64. Los funcionarios sí le saben. No hay inversión, pero tienen muy buena infraestructura tecnológica. Luego le sigue Chile, Colombia, Uruguay, Argentina, México, eh, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Trinidad y Tobago, Perú, Ecuador, Paraguay. Bueno, en fin, ¿no? Se las comparto aquí en el chat de esta sí de inmediato porque aquí ya la tenemos a la mano, por si alguien quiere revisarla a detalle. Y también les comparto la famosa Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en Administración Pública. Ojo, no dice ley, solamente una carta. No es vinculante, solamente recomendaciones. Entonces les compartí el índice de Oxford para que ustedes, si les interesa, revisen las particularidades de cómo van los países en la inversión de inteligencia artificial. Y les compartí en segundo lugar la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial. Ok, ahora sí, a la pregunta de, a ver, cierro esto y cierro esto. La pregunta de Gabriela Cabrera. Y quizá por el tema del sicariato hacia fiscales y jueces, no se podría implementar esa especie de juzgados virtuales. Gabriela, no sé si podrías apoyarnos compartiendo tu micrófono. ¿Es un comentario o es una consulta? Es una consulta, porque usted dijo algo de China para delitos solo informáticos, pero en Ecuador estamos como en el tema del nivel del sicariato y los jueces y los fiscales, o sea, como tiene que ser presenciales, son amenazados, o sea, cuando hablamos de tal vez de un juzgado virtual, no importaría si ellos están ubicados en alguna parte protegidos, pero quizás de esta manera no sufriríamos tantas bajas en el tema de, no sé, de la justicia, por así decirlo, para que sea expedita, para que sea correcta, para que sea aplicable, porque mucha gente tiene miedo y dice así, no le pago a la policía, le pago al fiscal o le pago al juzgado, si no los mandan a matar. Ok, pues ahí sería lo importante, porque es un problema que nos pasa en muchos países de Latinoamérica, ¿no? México igual. Ahí sería bien importante que sea
para los casos específicos, ¿no? El anonimizar a los juzgadores. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo saber cuáles son los juicios de riesgo? ¿Cómo saber cuáles son los casos específicos para ser anónimos a los jueces? Otra función importante de la tecnología, ¿no? Porque se evalúa cuáles son los riesgos de tomar cierta decisión. ¿Qué puede pasar si el juzgador revela su información en este caso? Y se estudia, ¿no? Se va estudiando los antecedentes de las personas, qué datos personales tienes de ellos. Pero sí es un tema que en esta especie de juzgados virtuales, eh, aquí nada más que es distinto. Lo que yo les mencionaba de China es conflictos generados únicamente en Internet. Pero mire, qué interesante propuesta, Gabriela, donde sean juzgados virtuales, pero no exclusivamente para conflictos de Internet, sino para diversidad de temas, ¿no? Muchas gracias por sus comentarios, Gabriela. Les iba a comentar también, ay, se me olvidó. Ah, sí, les invito también a que revisen caso Compass. ¿Alguien ha escuchado del caso Compass en Estados Unidos? Sistema Compass. No, es ya del 2016. Es Yo el conozco caso un más... Compass, pero es un Compass, es una editorial acá en Ecuador, ¿o no es eso? No, No. les comparto. Ay, Les comparto, ¿eh? Voy a compartir esta nota. Igual quien guste revisarla. Vamos a leer un poco el encabezado. Ahí está compartiendo pantalla. El título de la nota, ¿no? ¿Cómo en Estados Unidos las matemáticas te pueden meter en prisión? ¿Qué nos dice esto? Matemáticas, algoritmos, inteligencia artificial. ¿Cómo el fallo del algoritmo, el error en el desarrollo de tecnología te puede meter a prisión? A eso se refieren. Aquí les compartí. Pregunta. ¿Es justo para los criminales que sus sentencias y sus opciones de obtener la libertad condicional en Estados Unidos sea determinada por un programa informático de análisis de riesgos basado en un complejo algorítmico? Ok, entonces les comparto, les digo, ya cada quien podrá leer la nota. Es muy interesante, les digo, siempre que se habla de, repito, de inteligencia artificial, es el caso más emblemático. A ver, un segundo. Ok. Se desarrolla un sistema de software en el cual el algoritmo va a detectar qué personas probablemente pueden delinquir. Yo, Alfredo Delgadillo, estoy en la cárcel y el sistema Compass de inteligencia artificial va a realizar una predicción con todos los datos que ha recopilado. Entonces le van a preguntar a ese sistema Compass, Alfredo Delgadillo, ¿es posible que pueda delinquir una vez que salga de la cárcel? O si sale de la cárcel, ¿ya no va a delinquir? Se le hace esta pregunta. Yo soy una persona eh, de color, una persona de raza negra, afroamericana, y dice el algoritmo de Compass que voy a volver a delinquir. Siguiente persona. Es un caso práctico, es un caso de la vida real ese, donde se implementó inteligencia artificial en la administración pública, en este caso en materia penal. Siguiente participante, ¿no? Hay una fila, imaginen que detrás de mí hay 100 personas. Siguiente persona, es una persona rubia, con ojos color azul, dice el algoritmo Compass, no, él no va a delinquir. Y bueno, llegamos al lugar número 100, otra persona afroamericana, y dice el algoritmo Compass que sí volverá a delinquir. ¿Qué se detecta? De las 100 personas evaluadas para saber si podían darles la libertad en virtud de que ya no iban a delinquir, de esas 100 personas evaluadas, 70
eran blancas y 30 afroamericanas. Y el algoritmo dijo que los afroamericanos iban a delinquir. Pasó. Discriminación total. El creador de Compass, no porque sea racista, no porque tenga malas intenciones, no por querer fregar a las personas, en su prejuicio, en sus ideologías muy arraigadas, sin saberlo, porque ha nacido con ellas, ha crecido con ellas al momento de desarrollar esta tecnología, sin el apoyo de juristas, en virtud de todo, de cómo la programó y los datos para los que le indicó que tomara ciertas decisiones, considera que las personas afroamericanas delinquen y los blancos no. Eso ha considerado. Obviamente, ¿qué detectan? Pues bueno, esto es discriminatorio y ya no hay que utilizarlo. O si vamos a implementarlo, hay que hacerlo más perfectible, ¿no? Hay que apoyarnos de más informáticos, hay que recopilar más datos y que los abogados nos digan si esto se puede utilizar o no. Y en caso de que siga discriminando a las personas, ¿a quién vamos a responsabilizar por esa discriminación? Porque alguien puede crear el sistema, pero la administración estadounidense no está obligada a utilizarlo. Entonces, ¿se responsabiliza al creador o se responsabiliza al gobierno estadounidense por responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Son varias preguntas bien interesantes. Les invito a que lean esta nota y entendamos que la inteligencia artificial, o sea, es una herramienta. Una herramienta no es buena ni es mala. Es una herramienta, simplemente que busca ser un medio para cumplir un fin. Para que la finalidad para la que se utiliza esa herramienta sea buena, pues ya he mencionado, tiene que ser un híbrido de conocimientos de derechos humanos y de informática. Si dejamos únicamente el campo y no nos consultan a los abogados, los ingenieros, pueden suceder cosas graves como el caso Compass. Tenemos siempre que dar nuestras opiniones. Por ejemplo, si se va a utilizar una tecnología y una contratación pública en unas zonas de selva, evaluar cuál es el impacto ambiental y cómo va a perjudicar en la administración pública el que ciertas personas puedan incluso ser afectadas de manera sanitaria por esa construcción. O sea, la tecnología bien utilizada puede hacer cosas maravillosas, ¿no? Entonces, bueno, dejo aquí un espacio de 5 minutos por si alguien quiere opinar algo, comentar, preguntar, consultar, sugerirme algo, con todo gusto. La verdad, yo ni sentí la clase, yo encantado de platicar con ustedes y voy a estarles compartiendo bibliografía eh, a la que pueden acceder, se las voy a compartir, les voy a compartir directamente el enlace y a la que no puedan acceder, les voy a compartir la portada de los libros, ¿no? Pero bueno, ¿algún comentario, quejas, dudas, sugerencias? Si no hay nada más, pues entonces los dejo que descansen porque allá ya van a ser las 9 y aquí apenas van a ser las 7. Entonces, pues les mando un abrazo desde México y pues nos vemos el día de mañana a la misma hora. Vamos a estar hablando, les decía, de Santo Tomás para entender la raíz de la finalidad de las cosas. Les decía, hay que saber cuál es la finalidad para la que se va a utilizar la tecnología. En derecho administrativo siempre va a ser servir al interés general. Entonces vamos a ver un poco de la teleología y vamos a hablar, parece un juego de palabras, de la teleología de la tecnología en el derecho administrativo. Buenas noches y un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Noches. Gracias, doctor. Buenas noches, gracias, doctor. Buenas noches.